Capítulo 6. Programando alegría y emoción. La emoción es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro que nos mantienen vivos. Sin emoción, sin esa energía base, nos encontraríamos deprimidos, apagados. Alguien con una emoción apagada no podría ver y darse cuenta ni siquiera de un elefante que pasase junto a él. Y esa emoción puede apagarse por muchas y variadas circunstancias en el niño o el adolescente, o en cualquiera que vive en una sociedad. Cuando tal apagón ocurre en el niño, sus consecuencias para la vida en el colegio, para aprender y memorizar, son obviamente muy negativas. La emoción, el origen de sus propias palabras, indica movimiento, interacción con el mundo. En esta, una conducta que concluye todos los cambios que se producen en el cuerpo disparados por un amplio rango de estímulos que vienen de todo cuanto rodea al individuo, o que también pueden producirse desde la evocación de la memoria a tales estímulos y que indica recompensar placer, castigo y dolor. Emoción es también el miedo de comunicación más poderoso que existe y con el que se han mantenido vivas millones de especies o animales, en particular los mamíferos y más en particular los seres humanos. El cerebro límbico o emocional y el tronco del encéfalo, y en ellas principalmente la corteza prefrontal, orbitaria, amígdala, hipocampo, hipotálamo y sustancia reticular activadora ascendente son dos grandes áreas cerebrales que albergan principalmente los circuitos neuronales que codifican para la emoción. Son circuitos mientras que estamos despiertos, se encuentran siempre activos, en alerta y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia. Las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención, y con ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, desde un alimento o un enemigo o cualquier aprendizaje en el aula. Las emociones en definitiva son la base más importante sobre la que se sustenta todos los procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, y hoy en neurociencia se conoce bien las emociones y sirven entre otras muchas funciones y de forma destacada para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva. Y es que nadie se le escapa que todo acontecimiento nuevo asociado a un episodio emocional, bien sea de placer o de dolor, permite un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. También la información emocional es básica para la elaboración de cualquier función mental y al funcionamiento de las relaciones sociales. Es más, las ideas que son átomos del pensamiento que se elaboran en los circuitos neuronales de las áreas de asociación de la corteza cerebral ya lo hacen impregnadas en el significado, bien sea placentero o doloroso o de la amplia paleta de colores emocionales que constituye un mundo humano. Por tanto, la emoción es también un ingrediente básico del proceso cognitivo de razonamiento. Bien, hoy comenzamos a saber que el binomio emoción-cognición, procesos mentales, es un binomio indisoluble y ello se debe del diseño del cerebro y a cómo funciona. Los abstractos, los conceptos que crea el cerebro no son asépticos de emoción, sino impregnados de ella. Esto ya no debe de alertar acerca de la importancia de la emoción, tanto para el que aprende como para el que enseña. El que instruye debe ser consciente de este mecanismo esencial, emoción como vehículo de sus palabras, si quiere que éstas alcancen al que aprende de un modo sólido y convincente. Y esto hay que saberlo bien. Maxim, hoy que en día nuestra cultura y en los colegios, incluso a los niños pequeños, se les enseña conceptos cognitivamente complejos de modo aséptico, desconexionados tantas veces de significado emocional. Y esto es un error, pues nada se puede llegar a conocer más aquello que se ama, aquello que nos dice algo como tal. Por eso son importantes las palabras y cómo se utilizan las palabras, son el vehículo del conocimiento. Y esta es la enseñanza de vivir siempre acompañado por la emoción. La palabra aún hoy en día de tanta accesibilidad en medios técnicos, sigue siendo el centro de toda enseñanza. El que enseña utiliza la palabra el mejor que pueda. Y a partir de la palabra y cómo se utiliza y cómo se entona, se puede crear ese atractivo capaz de activar la atención del que escucha y aprende. Instrumento luminoso ya desde tiempos de Roma clásica, de la palabra en la Roma y hace 2000 años, decía Marcelino Meléndez Pelayo, el arte de utilizar la palabra en público con concreción y belleza, sirviéndose de ella para simultáneamente agradar y persuadir, tuvo en Roma un uso temprano y prolongado. En Roma la oratoria impregnaba parte de la vida pública y su valor era reconocido en los tribunales, discursos judiciales, en el foro, discursos políticos y en algunas manifestaciones religiones o elogios fúnebres. Y termina don Marcelino diciendo, el arte de hablar bien se convierte también en un instrumento educativo de primera magnitud. Bien, entonces, pero no solo la emoción es relevante para la palabra y en esta no solo la palabra hablada o la escrita en la lectura, sino también para las matemáticas. Nada de ello cobra vida y se articula en el razonamiento sin el pegamento emocional y junto a esto, en la toma de decisiones, cualquier decisión se basa o tiene también un fuerte componente emocional.
en el estudiante adolescente o universitario. En particular y en su oficio de aprender las decisiones, se toman cada día, cada hora, cada minuto y desde elegir que cada carrera a estudiar o carreras que se van a estudiar en la universidad hasta este cotidiano asistir o no a clase un día, estudiar por la tarde, tras las clases de la mañana, con qué asignatura comenzar o dentro de la asignatura escogida, con qué tema hacerlo y dentro de ese tema qué trozo según se sepa mejor o peor el tema, o presentarse o no en el examen evitando o aceptando el castigo de un suspenso. Y así un largo, etcétera, donde miles de pequeñas decisiones se basan en las emociones. Es decir, en lo que más nos gusta versus lo que menos en el placer o en el plan de versus displacer. A todo lo que antecede hay que poner un añadido importante. Refiere a ese componente de las emociones genuinamente humanas que son los sentimientos. Esto es la reacción subjetiva de las emociones. Las emociones son mecanismos inconscientes. Los sentimientos son, por el contrario, la experiencia consciente de una determinada emoción. Y hasta dónde alcanzamos saber, solo el ser humano experimenta sentimientos. Los sentimientos son el proceso que nos lleva a conocer las emociones a través del miedo, placer o frustración y encontrar esos sentimientos de bienestar ante muchas y diferentes situaciones personales, como el trabajo bien hecho o los hechos por otros, el aplauso de un maestro o un buen estudiante, y otros muchos sentimientos como aquellos que con el aplauso refuerzan el esfuerzo del estudiante. Bien, entonces por conocer y por mostrar esos nuevos conocimientos a los demás, todo ello es de una poderosa influencia en el mundo, no solo de lo que se aprende, sino también de lo que se enseña. Hoy se habla mucho de un apagón emocional que ocurre en muchos niños en algún momento de su periodo escolar y que se ha relacionado con el hecho de vivir en una sociedad estresada cuyas consecuencias alcanzan la intimidad de la familia y las relaciones familiares. El estrés genera un estado de acciones y reacciones personales de tensión constante cuando estos procesos se ponen en marcha de un modo lento, constante e insidioso. El niño le oprime una sensación de agobio mental, inconsciente, repetido a lo largo de los días, los meses y quizás los años. Lo cierto es que una vez entronizado este estilo de vida se instrumenta una respuesta orgánica patológica permanente. Y esto producido por una mirada de factores se vive en muchas familias y repercute en el niño, al que puede afectar las estructuras del cerebro como el hipocampo y por tanto como señalábamos en los capítulos anteriores en su proceso de aprendizaje y memoria. Pero además algo tan importante como lo es y puede afectar la emoción misma a partir de ella sobre los mecanismos codificados como la curiosidad o la atención. Por tanto es con el apagón emocional cuando aparecen los problemas, muchos de ellos graves en la conducta eh, como tal de los niños y que se expresa mayormente en el colegio y a la hora de aprender y memorizar. De ese entorno familiar puede ser un niño con estrés, no expresado en ninguna anormalidad cognitiva especial o hiperactividad o síntomas depresivos clásicos, sino simplemente con una cierta apatía manifestada con una tensión baja, difuminada y dispersa y nunca demasiado pronunciada y repercutida en su rendimiento mental en el colegio. El estrés es ciertamente una actividad cerebral y conductual fisiológica. ¿Ven? O circunstancial de nuestros estilos de vida durante millones de años. Pero el estilo de vida ha cambiado en el hombre moderno y ello ha dado lugar a la patología del estrés y con ello referido a nuevos niños expresados en la posible falta de un sueño profundo, suficiente y reparador, mecanismo cerebral o esencial para producir o alcanzar eh, la consolidación de todo lo aprendido de modo relevante durante el día. Capítulo 13. Y asíntomas como la irritación y la desatención que hemos mencionado. Cuando este proceso se pone en marcha, altera la conducta del niño de un modo poco aparente. Hoy se conoce un tratamiento efectivo y poco costoso que mejora los síntomas producidos por este tipo de estrés. Me refiero a la práctica del ejercicio físico aeróbico. Los efectos del ejercicio físico aeróbico funcionan a cualquier edad, desde el niño y el adolescente al adulto y al anciano. Este tipo de ejercicios practicados con regularidad rebaja las respuestas estresantes interejercicio y modula y cambia la configuración del cerebro en aquellas áreas que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. De esto se han dado cuenta los especialistas y frente a la idea surgido que hace unos años en particular en Estados Unidos de que había que regalar el número de horas semanales dedicadas a la gimnasia y al deporte, dedicarlas en su lugar al duro aprendizaje abstracto, ahora de nuevo a la luz de los beneficios que sobre todo produce el ejercicio físico aeróbico. Se ha regresado a la idea potenciarlo y dedicarle tiempo suficiente a los colegios. Estudios recientes han venido eh, poniendo en relevancia uno de ellos. En particular, suelta muy interesante, fue un estudio realizado en Suecia en el que se comprobó que en jóvenes de rango de edades comprendido entre 15 y 19 años, aquellos que practicaron ejercicio físico continuaron
alcanzando puntuaciones altas en estas materias. También fueron los que obtuvieron una más alta puntuación en los test que consideraron elementos como inteligencia global y verbal. En general, comprensión verbal y pensamiento lógico matemático. Lo interesante de este estudio fue además que cuando muchos de estos jóvenes fueron evaluados 50 años más tarde, con independencia de que en el intervalo de estos años hubiera seguido o no haciendo ejercicio, aquellos que habían practicado el ejercicio físico en su juventud demostraron tener mejores habilidades mentales durante el envejecimiento. Esto tiene que ver con lo que se conoce como reserva cognitiva y lo que es hasta hace bien poco el tiempo que se pensaba en los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre el cerebro y que no eran acumulativos, es decir, se creía que en el ejercicio físico se había realizado a edades tempranas no fluidas en absoluto, si luego no se seguía practicando durante el envejecimiento tardía, esto no parecía ser el caso a juzgar por las investigaciones más actuales. En definitiva, todo aquello conduciendo a la adquisición de conocimiento como la curiosidad, la atención, la memoria o la toma de decisiones requiere de esa energía que hemos llamado emoción. Detectar fallos o un apagón emocional puede convertirse en la tarea central en el futuro del neuroeducador.